¿Es Eura más saludable que la carne para las personas? Directo al grano. Sin duda. Cuando miras, ¿no?, que uno tiene más grasas saturadas, tiene colesterol, tiene grasas trans, tiene componentes carcinogénicos y otro no, y además tiene fibra y está teniendo también más vitaminas minerales. Entonces, con todo esto y ya la evidencia que hay, vemos que muchas veces hay mucho debate sobre el procesamiento, pero lo relevante es el impacto que tiene en la salud, ¿no? Eura no viene a desplazar a los vegetales integrales. El problema que tenemos es que hay muchísima distancia entre qué es lo óptimo y son las recomendaciones y lo que está consumiendo la gente. Tener en cuenta que el 60% de la población española no llega a la recomendación de vegetales diarios, por ejemplo, y que cuando comparas el consumo de legumbres en España versus carne, estamos hablando de 60 kilos de carne contra 3,3 kilos de legumbres por cápita cada año. ¿Qué responde Eura a alguien que dice que lo local o lo ecológico es mejor para el medio ambiente que un procesado vegetal? La mayoría de la producción de Eura pasa en España, pero si por lo que fuera ahora pasara en Australia o Argentina, si comparáramos las emisiones de CO2 de hacerlo en la otra punta del mundo y traerlo aquí a Madrid versus consumir carne de vaca criada a 1 kilómetro de aquí, el impacto en emisiones sería mejor con ese transporte. Queréis desechar la industria cárnica como parte del pasado, ¿no? Más o menos vienes a decir. Claro, eso no debe salir gratis. ¿Vosotros sentís que os intentan frenar desde la industria cárnica con juego sucio? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de nutrición y salud de Fit Generation. Como siempre, yo soy Gonzalo y hoy podréis ver de primera mano una charla con un gran empresario de la industria alimentaria. Hoy nos va a explicar cómo es la vida de alguien que se enfrenta cara a cara a la industria cárnica. Marc, CEO y cofundador de Eura, ¿qué tal estás? Muy bien, un placer estar aquí. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Te agradecemos que hayas venido desde tan lejos para atendernos en este podcast, porque hoy pues, sí que queremos acercar un poco las promesas de tu marca o de tu empresa a la gente para que las puedan tener de primera mano. Vamos a intentar saber qué papel quiere cumplir la carne vegetal dentro de la alimentación de las personas. También queremos que nos hables de cuáles son las diferencias a nivel de salud y a nivel de impacto medioambiental de tu marca en comparación con las alternativas. Y también nos interesa mucho que nos hables sobre pues, esos litigios e incluso juicios que tenéis con la industria cárnica y a lo que os estáis enfrentando. Y queremos que la gente pues, pueda decidir o valorar o tener más información sobre ello, ¿no? Así que si te parece, pues vamos con el primer bloque y con la primera pregunta. ¿Es Eura más saludable que la carne para las personas? Directo al grano. Sin duda. Vamos a ello. Sin rodeos. Sí, el concepto de carne vegetal viene para poder ayudar a la gente, ¿no?, a que siga disfrutando de aquella comida que tanto le gusta y que es tan troncal, ¿no?, en nuestra cultura culinaria y en los platos de la gente, los productos tradicionalmente cárnicos, pero mejorando su formulación y su impacto, haciéndolos a partir de materias primas vegetales. Entonces, es poder seguir disfrutando de una experiencia culinaria totalmente similar, pero hecho a través de estas materias primas para poder tener un impacto mejor en la salud, también en el planeta y teniendo en cuenta los animales. Cuando miramos la composición de esos productos, pero también estudios clínicos aleatorizados que ya se han hecho, vemos que sin ninguna duda la carne vegetal a nivel de salud es mucho mejor para nuestra salud cardiometabólica. Vale, entonces, ¿es por eso por lo que decidiste crear Eura o por qué decidiste crear Eura? ¿Que hubo algo que vieses que dijeras, pues esto hay que cambiarlo? Pues Eura es una continuidad de activismo que llevo haciendo desde la adolescencia. Anda. En ese momento tenía mucha certeza del gran riesgo y la gran amenaza que supone la forma en la que producimos algunos alimentos y especialmente carne, aunque en los últimos 15 años cada vez voy aprendiendo más, ¿no?, sobre las implicaciones que tienen muchas áreas con mucha más profundidad y te das cuenta que la urgencia y la amenaza es incluso mucho mayor de
de lo que creías, ¿no? Y ya desde los 18 años estaba muy implicado dirigiendo una ONG de protección animal en Cataluña, donde hacíamos muchísima divulgación sobre la realidad oculta, ¿no? En granjas, de los impactos ocultos de la ganadería, para animar a la gente, ¿no? A que alineáramos valores que tenemos como sociedad, ¿no? Con nuestros comportamientos y nos pongamos al lado de los animales y al lado del planeta y nuestra salud. Y hubieron 3 puntos de inflexión en ese camino que me llevaron a empezar Eura, ¿no? Por un lado, darse cuenta que, y eso era sobre los 2010, que la mayoría de personas que empezaban a cambiar sus hábitos no tenían adherencia y volvían para atrás, y que la principal causa que aparecía al respecto era la presión social, ¿no? Y eso es muy entendible cuando vas a un restaurante o una hamburguesería con tus amigos, eres joven, por ejemplo, y si decides no comer, por ejemplo, productos de origen animal, pues en ese momento solo podrías comer patatas o una ensalada, ¿no? Entonces había pocas opciones para ayudarte a mantener, ¿no? esos hábitos. Y por otro lado, era un poco descorazonador ver que aun todo el esfuerzo de muchas organizaciones, ¿no? Que pedían a la gente cuestionar, ¿no? Los hábitos de consumo, el consumo de productos de origen animal cada año seguía subiendo, y se espera que siga subiendo hasta 2050 por encima del crecimiento de la población humana, ¿no? Y el empezar a ver en Estados Unidos que aparecían empresas haciendo un framing tecnológico, ¿no? de la misma forma en la que hemos transicionado cómo hacemos otras actividades humanas a poder dar la misma necesidad pero mejorando el impacto, eso es lo que vi como una gran oportunidad de darle más escala actuando desde el consumo mientras seguía ese camino de divulgación, ¿no? Y esto es lo que me llevó a empezar Eura, para darle opciones a la gente a que sea más fácil que alineemos lo que creemos con lo que hacemos. Es decir, que no se empezó por temas de salud, entiendo, entonces, ¿no? Por mejorar la salud de la población, sino más bien como una forma de activismo o de ayuda a la sociedad, pero no en términos de salud. Si tuvieras que decirme desde el punto de vista de un empresario de la industria alimentaria, ¿qué es lo que hace entonces, aunque no fuese el primer objetivo, pero qué es lo que hace entonces que un alimento sea mejor que otro para la salud? ¿Qué destacarías? Es la pregunta de examen de Fit Generation, bueno, es que si no la pasamos suspendemos el podcast, ¿no? Luego, sí. Al final, la clave aquí, ¿no? Es comparando un alimento con otro en un contexto adecuado, hay evidencia científica que da mejores resultados de salud, ¿no? Y lo que esperaríamos ver es que baje la mortalidad por todas las causas, riesgo de enfermedad, y por lo tanto haya beneficios de salud. Pero es interesante que a veces en redes sociales esto que parece tan básico pues no son los criterios que imperan, ¿no? Y a veces son otras características arbitrarias de los productos, y no se tiene mucho en cuenta lo que ya sabemos de biología humana y de composición de los productos y la causalidad que hay entre algunos nutrientes que deberíamos evitar y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Vale. O sea que sí que habéis estudiado cómo aproximar, ¿no? ese mensaje de la salud, que no es algo que saliese por casualidad o tal, ¿o sí? Sí, sobre todo... ¿Tenéis en cuenta en la elaboración eso, por ejemplo? Sin duda. Desde el principio había una palabra que usábamos de no queremos ser una alternativa, sino un sucesor. Y eso significando de poder mejorar la calidad del producto en todos los aspectos, tanto a nivel de salud como a nivel de sostenibilidad, e incluso con la perspectiva de mejorar a nivel de experiencia sensorial. Y aquí creo que un punto muy relevante es que, así como la mayoría de empresas que empezaron desde Estados Unidos con otras coordenadas de motivación, el hecho de empezar en el Mediterráneo, ¿no? Ya nos llevó a, desde el principio, priorizar mucho la salud y el valor nutricional en la formulación de nuestros productos, y tener también una calidad de ese sentido más pionera respecto a lo que es la categoría de carne vegetal. Vale, o sea, ya viendo que sí que tenéis en cuenta la literatura científica, yo me pregunto, y la gente se pregunta seguro, si hay ensayos clínicos que comparen directamente Eura con sus alternativas cárnicas, animales, o si es otro tipo de razonamiento. O sea, ¿cómo sale esa recomendación? No hay de Eura en concreto, pero sí con carne vegetal, que es una categoría un poco heterogénea, pero sí que hay mucho compartido, ¿no? Y creo que es sensato poder extrapolar. Y hay más de una decena de estudios clínicos randomizados que están comparando carnes vegetales versus
carne animal, ¿no? Y metaanálisis que están viendo las conclusiones de estos estudios indican que mejora la salud cardiometabólica. A nivel cardiovascular se ve principalmente diferentes marcadores, como por ejemplo el colesterol LDL, y esto tiene mucho que ver con la calidad lipídica de estos productos, que tienen menos grasas saturadas, no tienen colesterol y una calidad de grasas mejor. Por otro lado, también se ve que baja el peso de los participantes en estos estudios, ya que son productos que tienen menos calorías, pero por otro lado también mejoran marcadores de salud intestinal, ya que son productos que muchos de ellos son fuente de fibra o tienen alto contenido en fibra y por lo tanto mejoran la microbiota. Y es interesante que a veces hay gente que dice, bueno, pero estos estudios no están teniendo en cuenta carne orgánica de calidad. Vale. Si fuera carne orgánica de calidad, quizá el resultado sería otro. Y estos también estudios se han hecho. Por ejemplo, Christopher Garner de la Universidad de Stanford lideró un estudio llamado Swap Meat, donde cogió una población saludable y durante 8 semanas los puso a comer productos de Beyond Meat, por un lado, que no es la formulación más optimizada a nivel de salud, contra carne orgánica de alta calidad. Y los resultados fueron consistentes con lo que estaba diciendo anteriormente. Vale, hablas de marcadores cardiometabólicos, microbiota, pero por ejemplo la Organización Mundial de la Salud establece que la carne procesada es cancerígena, es decir, que causa cáncer. ¿También Eura tendría o podría tener algún papel ahí o simplemente es carne roja? También Eura podemos tener un papel ahí. Al final es curioso que esta declaración viene de 2015. Sí. Y en España, a día de hoy, el 25% de la carne que se consume, animal, sigue siendo carne procesada. Ha bajado muy, muy poco desde entonces. Entonces, Eura, el rol que juega allí es como ayuda a la gente a seguir disfrutando de ese producto que le está añadiendo un riesgo, pero sin estos riesgos por su composición, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años lanzamos unas lonchas finas, que es como una especie de jamón que está formulado a partir de aislado de proteína de soja, grasas saludables, rábano, pimentón, zanahoria, aromas naturales y tiene un valor nutricional espectacular. Vale. Entonces, no solo está reduciendo este riesgo de cáncer, sino también está reduciendo los riesgos cardiovasculares que tienen una incidencia en mortalidad casi 2 veces superior al cáncer. Vale. Y hay comparaciones, vale, con productos animales, pero ¿hay comparaciones con alimentos vegetales integrales? Pues no conozco estudios clínicos randomizados que hagan esto, porque al final también la finalidad de estos productos no es desplazar a los vegetales integrales o a las legumbres, ¿no? Sino a los productos problemáticos cárnicos y procesados cárnicos. Vale, perfecto, buena respuesta. Gracias. Ahora, hablando de legumbres, la Eura o el Eura, ¿qué es? ¿La Eura o el Eura? Lo que quieras. Ah, sí, vale. Pues seguramente lo diga cada vez de una forma distinta porque soy así. La Eura está hecha a partir, si no me equivoco, ¿vale? De proteína de soja, que la soja sabemos que contiene fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son, para que lo entienda todo el mundo, como las hormonas femeninas de las plantas, ¿no? Y se habla mucho de esto y hay preocupación sobre los fitoestrógenos de la soja. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? En la última década, ¿no? Fitoestrógenos, antinutrientes Se habla mucho, de las legumbres y aceites vegetales son un hot topic, pero que muchas veces son mitos que están fundamentados o en estudios hechos en ratas o anécdotas de casos humanos, ¿no? Pero al final el consumo de soja se lleva haciendo por poblaciones humanas durante milenios y por suerte tenemos un montón de evidencia científica que está estudiando el impacto de la soja y del consumo de soja en nuestra salud. Y a diferencia, ¿no?, de lo que se apuntan en estos mitos o en estos bulos, se demuestra que la soja es un aliado increíble de los objetivos de la salud y que reduce la mortalidad por todas las causas y riesgos de enfermedad. Incluso, ¿no?, a diferencia de lo que se está diciendo, a veces incluso previene el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo. Vale. Entonces, la soja es increíble, ¿no? Y todo esto viene de entender por esos estudios que decíamos en ratas o casos anecdóticos que puede tener
un efecto similar a los estrógenos y que actúan como hormonas en nuestro cuerpo, pero todo esto ha quedado desmentido. Y es más, hay estos casos anecdóticos de una persona teniendo X reacción tras tomar 12 porciones, ¿no?, diarias de leche de soja durante mucho tiempo, pero lo que sí que hay evidencia es de brotes en diferentes escuelas y afectando a decenas de personas debido a alteraciones hormonales por productos de origen animal, que no es lo común, pero de eso sí que hay evidencia clara. ¿No? Antes de continuar con el podcast, quiero recordaros que en Fit Generation ya tenéis disponible el grado universitario de Nutrición Humana y Dietética. Solo 3 años de carrera y sin nota de corte, clases y exámenes 100% online y podrás generar ingresos antes de acabar la carrera. Te dejo toda la información en el dossier del primer comentario y de la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Has hablado de, por ejemplo, de los fitoestrógenos y el cáncer de mama, que es cierto que las personas que más soja consumen parece que tienen no solo menos riesgo de cáncer de mama, sino también menos riesgo de recidiva, ¿no?, de que se repita, o mayor supervivencia, digámoslo así, para ser más exactos. Pero ¿existe alguna población concreta? En general no, ¿vale? Pero ¿existe alguna población concreta a la que sí que el consumo de Eura puede venirle mal en cuestiones de salud? Se me ocurren dos. Sí, por un lado, las personas alérgicas a la soja, ¿vale?, aunque para ellas también tenemos algunos productos formulados con proteína de guisante. Y al final, los terraplanistas de la nutrición que defienden los productos de origen animal y que van a encontrar Eura algo que tiene lo que les gusta, pero hecho a través de materias primas vegetales, sufro de que si lo prueban un día les puede explotar la cabeza. Claro. Les acabas de llamar terraplanistas de la nutrición. ¿Cómo te acercarías más para decirles, oye, tenéis que probar esto? Sí, no llamándoles así. Empezando, pero bueno, te salió, ¿no? Vale. Yo creo que desde la experiencia, ¿no? Al final creo que muchas veces se acaba defendiendo a ultranza cosas que nos gustan mucho y nos cuestan renunciar. Entonces, un poco lo que venimos a traer aquí es cómo seguir, ¿no?, disfrutando de aquello que nos gusta, pero quitando todos los riesgos y todos los costes innecesarios y que son muy problemáticos para lo que nos importa. Entonces, ostras, creo que desde el sabor puede ayudar a que muchas personas den el paso a tener en cuenta cosas que no se tienen en cuenta. Vale, luego hablaremos un poquito de eso, las típicas cosas que se dicen para no probarlas o no lo que sea, ¿no? Pero luego ya al gusto de cada uno. Ahora, antes te he preguntado por los vegetales integrales y lo que es obligado, que te tengo que decir, es que en la literatura científica está clarísimo que cuanto mayor sea la proporción de alimentos vegetales integrales, es decir, alimentos vegetales enteros, sin quitarles nada, simplemente procesándolos de forma normal, mejor para los resultados de salud. Pero Eura no es un vegetal integral. Entonces, ¿qué papel juega Eura en esta tesitura, no siendo un vegetal integral? Muy buena pregunta, Gonzalo. Obligada, tengo que hacerla. Es la pregunta que si me dijeran, ¿qué pregunta te apetece más hacerle al dueño de Eura? Pues esa. Pues al final, sin duda, los vegetales integrales son los reyes y sobre todo aquí las comparaciones no serían contra las legumbres y lo que muestran, ¿no?, toda la evidencia es que si quieres resultados óptimos, cuanto mayor consumo, mejor. Pero, como decíamos antes, Eura no viene a desplazar a los vegetales integrales. El problema que tenemos es que hay muchísima distancia entre qué es lo óptimo y son las recomendaciones y lo que está consumiendo la gente. Vale. Es relevante tener en cuenta que el 60% de la población española no llega a la recomendación de vegetales diarios, por ejemplo. Y que cuando comparas el consumo de legumbres en España versus carne, estamos hablando de 60 kilos de carne contra 3,3 kilos de legumbres por cápita cada año. Entonces, ya cuando miramos las recomendaciones de la ESAN, que tienen más criterios aparte de los objetivos de la salud cuando las elaboran, la recomendación de consumo de carne es de 0 a 3 porciones, eso sería un máximo de 20 kilos, mientras que de legumbres es de 4 a 7, ¿no?, lo que nos llevaría a partir de 40 kilos. Entonces hay un gran trecho aún, ¿no? Y hoy, viniendo en AVE, miraba el restaurante y opciones de vegetales integrales en los restaurantes que hay allí solo hay fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, como sociedad estamos muy lejos y por otro lado, cuando también observamos
las dietas que tenían las poblaciones más longevas, y esto lo podemos ver en los Adventist Health Study o NARS Study, también estaban teniendo derivados de vegetales integrales procesados en su dieta, ¿no? Como pasta, como yogures, como pan, por ejemplo. Al final, la carne vegetal y Eura espera ser un producto más en esos grupos que gravita más hacia los beneficios de los legumbres que los problemas de la carne. Vale. En ese aspecto, para mí, yo necesitaría pruebas pues, muchísimo más contundentes, ¿no? Para poder decir que podría entrar dentro de un patrón vegetal integral por toda la literatura científica que ya hay publicada. O sea, no hay duda de que cuanto más vegetales integrales mejor. Pero sí es cierto que en el mundo real, yo, por ejemplo, pues si salgo con mi mujer por ahí a cenar, pues efectivamente no quiero comer solo patatas fritas y lechuga, ¿no? Que básicamente es a lo que o bueno, pimientos, que yo vivo en Galicia, los pimientos del Padrón, cuidado. Pero sí es cierto que echas de menos algo más así cultural. ¿Crees que el contexto, este contexto también, o sea, ya no solo acompañar vegetales integrales o simplemente sustituir a la carne animal, sino también que Eura, pues promete que en ese contexto también pues, sea algo más cultural, palatable, algo así? Sí, gracias porque he olvidado mencionar algún punto. Al final lo que decía antes también, ¿no? De que en estos estudios se ve que tenían este tipo de productos, podría ser una falacia ecológica, ¿no? Pero bueno, muy bien explicado. Sí, voy aprendiendo del maestro. Pero al final lo relevante es cuáles son los criterios de la gente cuando elige un producto, ¿no? Y en lo que decía de cuál está siendo el consumo de la gente versus las recomendaciones, es que de momento, ¿no? Lo que es óptimo a nivel de salud no está siendo el driver para las personas para poder elegir, ¿no? Y cuando miramos cuáles son los principales factores que la gente le llevan a elegir un alimento, es conveniencia y sabor. Entonces, ahí está nuestra obsesión, ¿no? Vale. ¿Cómo somos capaces de poder sacar el máximo partido de fuentes vegetales integrales para poderlas transformar de una forma en la que consigamos el máximo conveniencia y sabor para poder desplazar allí todos esos alimentos que tenemos certezas de que son negativos para los objetivos de la salud? Vale. Sobre todo en todos estos contextos que dices, ¿no? Pero que priman mucho más de lo que nos imaginamos cuando vemos las estadísticas de consumo. Y algo también muy relevante en este punto, ¿no? Al final la carne vegetal es algo bastante reciente en los últimos años y que tiene muchísima mejora por delante, ¿no? Porque parte de conocimiento científico y desarrollo tecnológico que seguimos haciendo los humanos a partir de conocer mejor materias primas con las que llevamos relacionándonos mucho tiempo. Pero algo muy relevante es muchas veces, ¿no? Veo muchos nutricionistas estar muy cómodos, por ejemplo, defendiendo el tofu, pero no hay diferencias significativas versus la mayoría de carnes vegetales, aunque es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Sí que en algunos casos se ven contenido de sal un poco más alto, pero también cantidades de fibra más alto. Pero lo relevante de todo esto, en la pregunta que me hacías, es el impacto que tiene en la adherencia de ciertas personas para desplazar alimentos problemáticos. Y desde que salieron las carnes vegetales en España y principalmente Eura, permitieron que mucha gente que no estaba consumiendo productos basados en proteína vegetal principalmente, empezaran a hacerlo y que siguieran a hacerlo, y que a día de hoy hay mucha más gente omnívora que no es vegetariana y vegana, por ejemplo, consumiendo productos como Eura que tofu. Entonces, es una herramienta más efectiva para ayudar a gente que tiene unos referentes de texturas y sabor muy determinados a empezar a transicionar sus hábitos teniendo más en cuenta la salud y transicionar las dietas. Y esto es lo que muchas veces emociona mucho a investigadores sobre estos productos, porque son una puerta a que después las dietas de las personas mejoren notablemente. Se me acaba de ocurrir una pregunta mientras te escuchaba, y es que antes hablaste de que hay ensayos clínicos, y es cierto, yo conozco los ensayos clínicos, y sí es verdad que se pierde peso en algunos, cuando las dietas son ad libitum, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que se me está ocurriendo, no sé si tiene mucho sentido, pero hablas del sabor tradicional y tal. ¿Hacéis algo, tenéis alguna medida para no caer en la hiperpalatabilidad? Es decir, que el producto tampoco llegue a ser, digamos, incluso, entre comillas, adictivo. O sea, ¿lo tenéis en cuenta de alguna manera?
Es cierto que, vale, es verdad, en los ensayos clínicos no se ve, porque si no debería aumentar el peso, ¿no? La gente comer más y no es lo que ocurre, comen menos, ¿no? En la mayoría de ensayos. Pero, ¿cómo manejáis esto? Si fuera así, ya estaríamos viviendo en otro contexto, ¿no? En el que la carne vegetal sea la norma. Al final, también tenemos el reto de cómo vamos encontrando un balance, ¿no? Entre sostenibilidad, salud y sabor. Y allí en eso jugamos, ¿no? Si le metiéramos muchísima más grasa saturada a los productos, pues podríamos mejorar la percepción de palatabilidad, pero no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y en Eura tenemos la visión y apostamos porque todos nuestros productos vayan en una dirección de ser bajos en grasas saturadas, y son los más bajos en grasas saturadas en cualquiera de los productos comparados con otros en la misma categoría. Entonces, creemos más en cómo vamos llevando las artes culinarias y otras ciencias como la fermentación para que nos ayude, ¿no? A hacer los productos más palatables pero a la vez saludables. Pero todo esto es un campo de desarrollo científico que estamos empezando a recorrer. Pero aún, te diría, no hemos llegado a la indulgencia. Vale. Me has hablado de ciencia, desarrollo científico, tecnología, cuestiones sociales también. Pero alguien que nos está viendo desde casa puede decir todo lo que tú quieras, pero la carne es un alimento natural y Eura es un alimento procesado que tiene más de 3 ingredientes y no es comida real. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mejor para la salud? Pues ahí, punto por punto, esa persona que nos ve desde casa, importante que vaya viendo los demás contenidos de Fit Generation, ¿no? Y creo que tocamos puntos que hemos tocado anteriormente, ¿no? Cuando queremos saber qué es más saludable, ¿cuál es la pregunta, ¿no? Porque muchas veces lo natural es lo que estamos acostumbrados a día de hoy y representa muchas veces el statu quo, ¿no? Y algo que también es natural en el ser humano es la innovación para resolver los retos que teníamos a día de hoy. Y justo la forma en la que producimos carne es un gran reto, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es como estamos sacando más partido de materias primas vegetales para poder hacer estos productos, ¿no? Y muchas veces este término de ultraprocesados es un cajón desastre en el que se están poniendo muchas cosas, pero que cuando se aíslan, cuáles son los grupos de alimentos que tienen impacto más negativo en la salud humana, se acaba viendo bebidas azucaradas, carnes procesadas y snacks azucarados como los principales levers o categorías de peor impacto en nuestra salud. Vale. Entonces, creo que muchas veces se mira, ¿no? Tengo mucha empatía a esta pregunta porque al ser algo nuevo es normal que genere desconocimiento. Pero aquí la clave, ¿no? Es entender que el procesamiento que siguen estos productos es muy similar a otros que ya se siguen haciendo desde hace tiempo en la industria alimentaria. Es similar a hacer pasta, por ejemplo, los productos que hacemos, ¿no? Y ya tomamos muchos procesados cada día que nos salvan la vida, como el agua, por ejemplo, ¿no? Que la procesamos para evitar que tenga patógenos nocivos para nuestra salud. Entonces, en esencia o sintetizando, el procesar no es un problema, la clave es mirar el valor nutricional y cuando comparamos, ¿no? Ese valor nutricional versus los productos animales, aunque hayan estado más tiempo en nuestra dieta, pero también podríamos cuestionar la naturalidad, porque ningún animal que nos comemos podría sobrevivir en un contexto fuera de una granja, por ejemplo. Aunque sean productos innovadores los que hacemos, son más saludables. ¿Qué le dirías a alguien que dice que la carne es más saludable porque es un alimento natural y llevamos comiéndolo toda la vida? Mientras que Eura es un alimento ultraprocesado, es decir, no es comida real y tiene más de 3 ingredientes. Pues tengo empatía por todas estas preguntas porque, claro, entiendo que es un alimento nuevo, ¿no? Que sabe como la carne, pero es de materias primas vegetales, entonces, ¿cómo es posible? Esto seguro que no tiene que ser bueno o esto tiene truco, ¿no? Entonces, entiendo que exista este escepticismo, pero justo, ¿no? Allí la ciencia y la tecnología lo que nos ayuda, ¿no? Y lo que es una constante en la humanidad es cómo innovamos para ser más eficaces a asumir los retos que tenemos, ¿no? Y hoy, cómo es la forma de producir y la composición de los productos animales, aunque sea natural, es más problemática, ¿no? Entonces, aquí creo que la clave es el desconocimiento en cómo se
producen estos productos, ¿no? Que al final llevan procesos muy similares a otros productos que ya tenemos en nuestro día a día de la mayoría de personas, como hacer pasta, ¿no? Partimos de una legumbre, conseguimos extraer la proteína, poder mezclarla con grasas saludables y darles una textura, ¿no? Y a partir de allí sumar componentes naturales como rábano, zanahoria, pimentón, como decía antes, para color, sabor, sumar aromas naturales y poder llegar a un producto final. Pero claro, lo relevante es que cuando miras, ¿no? Que uno tiene más grasas saturadas, tiene colesterol, tiene grasas trans, tiene componentes carcinogénicos y otro no, y que por lo tanto, y además tiene fibra y está teniendo también más vitaminas, minerales, incluso hemos hecho análisis y vemos que tenemos la misma cantidad de polifenoles en algunos productos que el brócoli, ¿no? Que es muy conocido por sus efectos antioxidantes. Entonces, con todo esto y ya la evidencia que hay, vemos que muchas veces hay mucho debate sobre el procesamiento, pero lo relevante es el impacto que tiene en la salud, ¿no? Y a veces este término de ultraprocesados acaba siendo un cajón desastre donde se genera miedo sobre algunas categorías, pero donde cuando se ha estudiado esto, principalmente las que mueven la aguja a nivel negativo son bebidas azucaradas, snacks azucarados y carnes procesadas. Vale. Bien, hemos hablado mucho de carnes procesadas, hemos hablado de carnes rojas, pero ¿y el pollo? Es decir, el pollo, la carne de pollo, la carne de ave, no solo en redes sociales, sino que en entornos clínicos incluso, suele considerarse más saludable que la carne roja y la carne procesada. Y vosotros vais a sacar, o no os habéis sacado, o vais a sacar un nuevo producto que es como filete de pollo, ¿no? Creo, o algo así. Bueno, esto no es un episodio patrocinado, ¿eh? Aunque nos has traído antes, nos has intentado comprar con la merienda, pero sigue siendo patrocinado. Pero bueno, sacáis un nuevo producto, es así, ¿no? ¿También mantenéis este argumento de la salud comparándolo con el pollo? ¿Y por qué, si es así? Sin duda, y ahí desde la plausibilidad biológica, ¿no? Aunque los estudios clínicos que mencionaríamos anteriormente también entraban a hacer esas comparaciones. Pero al final, sí, no sabía. Sí, también al final estamos pudiendo generar un producto, ¿no? Que sigue siendo conveniente, alto en proteína, pero claro, reduciendo este colesterol, este hierro hemo y con un perfil lipídico mucho más saludable, por ejemplo, 5 veces menos grasas saturadas y aplicando lo que decíamos antes también a nivel de micronutrientes y antioxidantes. Pero algo muy significativo, ¿no? De este producto también es la sexta versión de hamburguesa que hacemos, ¿no? Y le hemos llamado la burger de cada día, porque hemos conseguido unos niveles de jugosidad con un perfil lipídico increíble que en todas las catas que ha habido un producto de origen animal contra nuestra hamburguesa, la persona que estaba haciendo la cata le gustaba mucho más el sabor de nuestra hamburguesa. Y esto es algo que me emociona, ¿no? Porque al final, si somos capaces de mejorar a nivel de sostenibilidad, a nivel de salud, tener en cuenta los animales y mejorar incluso más, ¿no? El sabor de los productos, estamos generando un progreso increíble. Tenemos que seguir mejorando el precio del producto, pero ya hemos conseguido también bajarlo significativamente versus otros productos que habíamos con esta última hamburguesa. Es decir, aterrizando, ¿también mantenéis este mensaje de salud comparándolo con la carne de pollo? Exacto. Vale, perfecto. Pues una vez que hemos tocado la materia de la salud, ya te agradecemos todas las personas que yo y todos los que estamos viendo, todas las respuestas que nos has brindado y la transparencia, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a pasar a la materia medioambiental, ¿vale? Es decir, si también tenéis pensado o en vuestros planes entra que juegue un papel en cuanto a sostenibilidad o a impacto ambiental. Y vamos a volver a compararlo con la carne, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué ocurre con el impacto ambiental de la carne y si habéis medido de alguna manera o tenéis controlado el impacto medioambiental de Eura comparado con distintos tipos de carne? Sí, el impacto ambiental que tiene producir carne es algo como de una magnitud y un desconocimiento también muy, muy grande, ¿no? Creo que algunas personas son conscientes de que el 20% de las emisiones de efecto invernadero vienen de la ganadería, pero no son tan conscientes del impacto en la naturaleza que tiene y las amenazas que esto genera, ¿no?
por ejemplo? Si ahora te preguntara, ¿cuánto pesa una vaca? ¿Cuánto dirías? 400, ¿no? 300, 400. Exacto. Y claro, consume muchísima más comida que un humano, ¿no? 40. Acerté el peso. Muy bien. Acerté, sí. Exacto. Joder. Vale. Sí, entre 400 y 500. Educa y aprende. Educa y divierte, perdón. Y claro, consume con ese peso, imagínate la de recursos que necesita, ¿no? Consume 20 veces más agua y comida que un humano. Vale. Y el reto que tenemos es, claro, tienen también usarlas como intermediarios para conseguir alimentos, requieren muchísimas calorías para poder conseguir muy pocas, ¿no? Se dice que la conversión calórica, o se ha estudiado, mejor dicho, es entre 40 y 50 calorías para poder conseguir una caloría. Y en el mundo hay 1,5 mil millones de vacas. En biomasa es el animal que más hay, ¿no? Entonces, claro, estamos consumiendo tantos productos animales y hay tantos animales que la de superficie terrestre que se necesita para poderlos alimentar está generando muchísimos problemas a nivel medioambiental. Casi la mitad de la superficie de tierra habitable en el mundo se dedica a la agricultura y la ganadería, mientras que las ciudades, las infraestructuras humanas, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera, solo son el 1%, ¿no? Que es un poco lo que vemos. Y de ese 50%, más del 80% de la superficie va en alimentar a animales cuando conseguimos menos del 18% de las calorías. Entonces, el problema es todo este impacto que está generando este uso de recursos, ¿no? Porque talar tantos bosques para cultivar esos alimentos luego impacta en la principal amenaza a la biodiversidad del planeta, ¿no? En los últimos 40 años han desaparecido el 50% de especies animales, se ha reducido las poblaciones de anfibios, reptiles, mamíferos un 50%, ¿no? Es interesante que cuando sumas humanos más animales en granjas, los animales salvajes solo representan el 4% de la biomasa que hay en el mundo. Entonces, la clave de todo esto, ¿no? ¿En qué impacta todo esto? En que la ganadería sea la principal industria en desforestación, en extinción de biodiversidad y especies, en uso de agua, en contaminación de agua subterránea y que también haya más riesgos para la salud pandémicos con la resistencia a los antibióticos en granjas. Entonces, todos estos impactos en la naturaleza no solo son muy graves, sino también tienen un gran coste de oportunidad. Y es que si dejáramos, ¿no? Si transicionáramos nuestras dietas y usáramos toda esta cantidad de tierra en reforestar y que volviera a aparecer la biodiversidad, hay modelos que indican que, por ejemplo, solo haciendo este cambio podríamos ser capaces de conseguir los objetivos climáticos e intentar que la temperatura no aumente más de 1,5 grados. Entonces, ostras, es una situación como muy catastrófica y ahí la carne vegetal tiene un poder increíble. Vale, pero ¿cuál es ese poder? ¿O lo habéis medido? ¿Tenéis métricas objetivas de vuestro producto en particular, de la comparación? Exacto, sí. Hacemos análisis de ciclo de vida del producto donde podemos hacer esas comparaciones directas con los productos de origen animal. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a comparar una hamburguesa de Eura contra una hamburguesa de ternera, estamos en una reducción de emisiones equivalentes a CO2 del 94%, ¿no? Y sobre uso de tierra y de agua rondan también esas cifras. De media, nuestros productos en agregado, comparado con cada producto animal, estamos hablando de una reducción de equivalente de CO2 de alrededor del 82%. Vale, es que es importante esto porque, claro, Eura es un derivado de vegetal, no vale la comparación con vegetales. Entonces sí que habéis medido vuestro producto. Sí, cada uno de ellos y certificado con consultoras independientes. Vale. Y bueno, somos una compañía además adherida a targets para reducir nuestra huella, aunque ya partamos de allí, pues tenemos la visión de ir mejorando continuamente y esto está en nuestras decisiones de negocio. Es que a mí lo que me preocupaba, la duda que tenía era si estabais utilizando estadísticas de productos vegetales como legumbres o tal, en lugar de mirar... No es así, ¿no? Si no, tendríamos problemas con el lobby cárnico también. Sí, también, vale, ok. Vale. Y al final medirlo es lo que luego nos permite mejorar, porque luego en decisiones de formulación,
y de mejora de producto, pues podemos tener en cuenta, ¿no?, el impacto de ciertas materias primas para decidir, ¿no?, cuál es la que está teniendo mejor impacto para el planeta, para nuestra salud, coste de consumidor y sabor, ¿no? Y es una ecuación que tenemos en cuenta cuando elegimos las materias primas que usamos. ¿Qué responde Eura a alguien que dice que lo local o lo ecológico es mejor para el medio ambiente que un procesado vegetal? A veces hay muchas intuiciones, ¿no?, que parecen muy lógicas, pero que luego cuando ves los datos, claro, hay muchísima distancia. Por ejemplo, la mayoría de la producción de Eura pasa en España, pero si por lo que fuera ahora pasara en Australia o Argentina, si comparáramos las emisiones de CO2 de hacerlo en la otra punta del mundo y traerlo aquí a Madrid versus consumir carne de vaca criada a 1 kilómetro de aquí, el impacto en emisiones sería mejor con ese transporte. Y al final muchas veces se pone mucha atención en el transporte y menos en los productos y los procesos de los productos, ¿no? Y lo que hablamos antes, la intensividad de recursos que requieren, ¿no?, y que tienen criar animales es mucho mayor que el que tiene al final conrear legumbres y transformarlas. Entonces, con este tipo de dudas que tiene la gente, ¿crees que la gente no termina de entender cuál es el impacto de lo que come en el medio ambiente? ¿Identificáis ese problema? Al final, claro, en nuestros hábitos tenemos como mucha distancia, ¿no?, muchas veces en el impacto que tienen los comportamientos que hacemos. Pero también hay interés. Pero es verdad que, claro, cuando también vas a comprar un producto no hay ese tipo de información, ¿no?, de momento, y no forma parte del debate público. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros es tener todos estos datos para poderlos compartir con la gente y que cada vez también los considere más para sus decisiones, ¿no? Pero lo que vemos de momento es que la sostenibilidad no es un gran driver de toma de decisiones aún, y que lo está siendo mucho más conveniencia, sabor y a veces salud. Vale. Entonces, ¿cómo es posible que, bueno, te agradezco lo transparente y lo claro que hablas, pero cómo es posible que lo tengas tan claro y decís que lo estudiáis tanto y después yo me pongo a preparar la entrevista y veo un artículo que dice que Eura no es transparente en sus procesos de elaboración, de producción? ¿Cómo puede ser esto? Pues al final, ¿quién lo dice? ¿En qué contexto? ¿Y para qué, no? ¿Puede ser eso o qué? No lo sé, pregunto. Bueno, al final, creo, Eura ha generado muchísima atención e interés. Y habrá noticias para todo, pero pregúntame lo que quieras, que yo estaré encantado de preguntarlo. Yo me encontré un artículo en el que decía pues, que la elaboración, que no se sabía dónde se hacía bien, que no eres transparentes en el proceso. Intentamos como abordar todo y ser lo máximo transparente. No sé si conoces el artículo del que te hablo. Sí. ¿Sabes cuál es? Sí. Claro, es que tampoco me fue muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces eso lo puede ver alguien y le pueda saltar la duda. Oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Sois transparentes, no? ¿Cómo va? Sí. En nuestra web publicamos todo lo que estoy diciendo, ¿no? Incluso cada cambio de producto que hacemos, cada reformulación, ponemos un montón de información de por qué tomamos las decisiones, el impacto. Tenemos memorias de sostenibilidad anuales donde comunicamos todos estos datos que te estoy compartiendo, ¿no? Vale, ¿y eso está auditado de alguna manera o os lo hace alguna compañía o cómo va? Bueno, todo lo que son... Tenemos certificaciones, ¿no?, de los análisis de ciclo de vida que hacemos y sí, estamos acompañados también por organizaciones independientes que se aseguran la rigurosidad de los datos que ponemos. Se dice que, o se cree que más o menos el 50% de la población, 50% de la población en España sí que tiene en cuenta el impacto climático a la hora de elegir alimentos en el supermercado, ¿no? ¿Cómo ves esta cifra? ¿Crees que debería aumentar? ¿La ves exagerada y en realidad no es así? Sí. Las encuestas a veces son muy interesantes porque entre declarar y hacer, ¿no?, a veces hay una distancia. Entonces, lo que vemos aún es que en declarativo existe, pero en consumo aún quedan pasos por hacer comparados, ¿no?, con otros países. Pero bueno, al final formamos parte de una industria muy incipiente y nosotros también tenemos el reto de explicar muy bien todo esto, ¿no?, y responder bien esos escepticismos que, por ejemplo, estabas diciendo antes, ¿no? Y para eso estamos en espacios como este, para poder responder cualquier tipo de pregunta y poder ir ayudando a la gente a, ver que tenemos más poder del que creemos para poder cambiar las cosas con nuestros hábitos de consumo. Vale. ¿Queréis
desechar la industria cárnica como parte del pasado, ¿no? Más o menos vienes a decir. Claro, eso no debe salir gratis. Enfrentarse a la industria cárnica, que probablemente es, no sé si de todas las industrias será la más poderosa, pero dentro de la industria alimentaria, sin duda, ¿no? Es la más. ¿Se ha enfrentado a vosotros directamente la industria cárnica? Al final lo que queremos a nivel de misión es una transición proteica, ¿no? De la misma forma en que muchas industrias han transicionado hacia cómo estamos teniendo una necesidad, ¿no? Pero hacerlo de una forma sostenible y teniendo en cuenta, ¿no? Más impactos, hacerlo también en la forma en la que estamos consumiendo productos cárnicos, ¿no? Y es curioso que en 1800 se estaban matando ballenas para poder conseguir aceite de ballena para luego iluminar las ciudades, ¿no? Luego vino el queroseno, la electrificación y hemos ido, ¿no? Mejorando la tecnología para resolver de una forma más eficiente una necesidad humana, ¿no? Entonces entendemos que tiene mucho más sentido transicionar la forma en la que estamos produciendo estos productos, pero también es interesante que toda la industria cárnica tiene intereses en estas industrias y ya forma parte tiene apuestas, ¿no? Con marcas, etcétera, etcétera, en estas industrias. Lo único que, claro, hay tensiones que se dan en cualquier que ha pasado alrededor de la historia entre cualquier tecnología disruptiva emergente, ¿no? Y los incumbentes, ¿no? Y ha habido dinámicas hacia Eura y toda la categoría de querer frenar y que este acelerón, ¿no? De transformación pase en los tiempos que ellos creen. ¿Vosotros sentís que os intentan frenar desde la industria cárnica con juego sucio? Hay una encuesta en Estados Unidos que se hizo hace unos años, donde más del 50% de la población, más del 55%, creía que la carne vegetal era más saludable, ¿no? Como muestra la evidencia científica. Y al final ha habido muchas campañas coordinadas por lobbies cárnicos en el mundo para poder sembrar duda y generar duda en el consumidor, ¿no? Y en 2 años se pasó de esos 55 a una reducción del 30% en ese número, ¿no? Y ha habido anuncios en la Super Bowl, en los diarios más seguidos del mundo, donde se estaba empezando a cuestionar la categoría y generando duda en el consumidor si realmente era más saludable o no. Entonces, sí que ha habido, ¿no? Unos esfuerzos coordinados para poder frenar esta aceleración, pero como ha habido en tantas otras industrias, ¿no? Y en Eura, pues al principio seguramente se nos veía como algo folclórico, aunque para mí éxito también era que las industrias cárnicas nos copiaran, ¿no? Y empezaran a hacer lo que hacíamos, porque no va de hacerlo nosotros, va de que pase, ¿no? Y no me imaginaba que nosotros acabaríamos liderando esto, la verdad, sino para mí éxito era que nos copiaran, ¿no? Pues, cuando empezamos ya a captar inversión y hacer más comunicación pública, pues nos han llevado a juicio por competencia desleal, por publicidad engañosa, han pedido la retirada de nuestros productos, retirada de nuestras comunicaciones. Aún estamos en proceso judicial al respecto porque hemos ganado, apelaron, bueno, todos estos procesos son lentos, pero hay algo muy interesante que forma parte más allá, ¿no? De esos debates que ya se conocen, de si nomenclatura, que si tal. Algo que nos están diciendo es que como empresa no deberíamos poder hablar de los problemas de la carne, que deberíamos hablar solo de nuestros productos y dedicarnos a vender. Aunque ya en nuestros estatutos, ¿no? Y en nuestra misión fundacional decimos que nuestro objetivo es contribuir, ¿no? A impactar en un sistema alimentario de impacto positivo y reducir esas externalidades, y que la concienciación forma parte de nuestro ADN por la historia de fundación. Entonces, es bastante curioso, que ya veremos todo esto cómo acaba, pero sí, y hay muchos, incluso pruebas de ello desde que apareció el artículo de Eat Lancet, ¿no? Donde muchos científicos estudiaban cuál es la dieta óptima para salud planetaria y salud humana, donde ya se empezaba a pedir a la población o recomendar, ¿no? La reducción de productos animales por subir vegetales integrales y legumbres. Se ha querido desacreditar y generar mucha duda sobre todos estos mensajes. Vale. Has contado quizá la parte que, bueno, cualquier persona podría investigar y llegar a saber, ¿no? Pero hay otra parte que no. Es decir, hay reuniones, presiones, mensajes que no llegan al público. Seguramente.
Pero ¿Eres consciente? ¿Sois conscientes de ello? al final, claro, el statu quo muchas veces tiende a perpetuarse y allí el progreso pasa a veces un poco más lento de lo que esperaríamos. Y sí, somos conscientes de muchas cosas que nos gustaría que fueran distintas, pero no nos quitan el sueño y vamos a seguir avanzando con toda nuestra energía. Fehacientemente, ¿sabéis si hay alguna estrategia coordinada para frenar el avance de la carne vegetal? Porque normalmente se suele decir que es al contrario. No, ¿cómo va a haber problemas si se intenta hacer ese cambio a la carne vegetal? ¿Vosotros lo sentís así? Bueno, vosotros pertenecéis, sois parte de la industria. ¿Vosotros lo veis así? ¿Como que quieren presionar para que vosotros salgáis adelante y los otros no? ¿Es esto lo que percibís? Al final, el gran problema es que no se le está dando importancia al problema, ¿no? Y no se está dando foco en este tipo de soluciones para que aceleren. Y en ese contexto ya hay un gran coste de oportunidad. Y por otro lado, como decíamos, pues las patronales cárnicas defienden sus intereses y son las mismas dinámicas que han pasado toda la vida. Y ahí hay como muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, hay una historia interesante que es cuando se creó la primera máquina que hacía hielo. Hace muchos años en Estados Unidos, antes de la Guerra Civil, pues el hielo venía de los lagos en bloques de hielo. Alguien inventó una máquina de hacer cubitos de hielo para, incluso en ese momento, uso médico. Y dijeron, ostras, esto va a poner en jaque nuestro negocio, ¿no? Vamos a empezar a generar dudas de que si causa cáncer, que va a generar problemas o autismo, etcétera, etcétera. Entonces consiguieron cómo frenarlo y desmantelarlo. Luego hubo la guerra civil, ¿no? En Estados Unidos no podía comerciarse ese hielo, importaron máquinas de Francia y ya fue imparable, ¿no? Al final, ostras, los problemas son tan evidentes que las soluciones van a tener que ir en esta dirección y a veces lo que me preocupa es que se pierda el tiempo no priorizándolas y siguiendo apoyando, ¿no?, toda esta maquinaria de destrucción en un momento tan urgente como el que vivimos. ¿Vosotros sentís apoyo de élites ocultas? Bueno, lo siento, pero es que se dice, incluso entre profesionales de la nutrición. Sí, me encantaría, la verdad. Estaría guay. Estaría bien y, ostras, no estaríamos como luchando, ¿no?, por nuestra supervivencia y avanzar todo esto, sino estaríamos en otro punto seguro. No lo sé. Vale. Pero al final solo hay que ver la realidad del consumo, ¿no? A veces hay estos discursos absurdos de... son dudas que tiene la gente. Se dan estas recomendaciones y nunca hemos estado tan enfermos, pero luego miras lo que consume la gente y no tiene nada que ver con las recomendaciones y el consumo de productos de origen animal no para de aumentar año tras año alrededor del mundo, ¿no? Entonces, al final es curioso todos estos storytellings que distan tanto de la realidad y al final en el playbook, ¿no?, de la industria del tabaco, cuando querían defender sus intereses, era pues pagar a médicos y deportistas, los influencers de ese momento, para que pudieran defender sus intereses, ¿no? Y ya es público como Joe Rogan, por ejemplo, recibe fondos de patronales cárnicas y dentro de un tiempo sabremos que gente diciendo discursos absurdos probablemente esas élites sí que les apoyaban quizá. ¿Cómo consigue la ganadería llegar a precios tan competitivos? O sea, si dices que tiene tanto impacto, que es tan difícil de crear, ¿cómo es posible que, yo qué sé, ver pollo a 3 euros el kilo, que era impensable hace unas décadas? Al final tiene que ver con... Es una industria con muchísima escala, buscando la eficiencia de todo y esto ya genera, ¿no?, una bajada de costes significativa. Por otro lado, muchos productos de origen animal tienen IVA reducidos, pero por otro lado, ya no solo generan un montón de externalidades que luego pagamos con nuestros impuestos, pero también la ganadería recibe un montón de subvenciones. En la Unión Europea, una de las principales partidas es la política agraria común, que es un 33% del presupuesto. Aproximadamente un 84% de este presupuesto va dedicado a la ganadería. En España son 5.000 millones de euros, donde la mayoría van a la ganadería, que para que te hagas una idea es casi 2 veces todo el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entonces, claro, las cosas que tienen que ser el futuro son mucho menos apoyadas, ¿no?, que el status quo. ¿No recibís subvenciones vosotros? De momento no. No, de verdad. No. De verdad, de verdad. ¿Y consideráis eso que es competencia desleal de alguna manera? Que ellos sí reciban subvenciones y vosotros no. Bueno, ya no solo partimos, ¿no?, de una industria muy joven donde tenemos que aún hacer nuestros procesos más eficientes, nos queda un montón de conocimiento científico que generar, ¿no? También es curioso que en la distribución, cuando un producto rota mucho, se le suelen aplicar márgenes más pequeños, entonces esto también impacta en el precio final que me comentabas anteriormente, pero sin duda, claro, el terreno de juego no está igualado, ¿no? Y por eso decía antes que lo que me preocupa más a veces que ciertas teorías es el coste de oportunidad de no empezar a empujar el futuro. Vale, cuando hablas de juicios, o hablabas de juicios, ¿te refieres a en general o vosotros en particular habéis tenido juicios? ¿Puedes explicar un poco esto en más detalle? Nosotros en particular. En 2020, a partir de que... ¿Tenéis un presupuesto para juicios en la empresa? Sí. Tenemos ¿En serio? un presupuesto legal en abogados que tenemos que pagar. ¿Y quién os denunció? ¿Quién os denunció? ¿Por qué? Pues fueron 5 patronales cárnicas. Sí, se reunieron todos. Contra 2 chavales, ¿no? Como quien dice, ¿no? Exacto, sí. Y llevamos desde el principio haciendo la comunicación que si alguien entra en nuestras redes verá, ¿no? Siempre hemos apostado porque creer que la transformación que queremos venir en el mundo pasa para impulsar, ¿no?, conocimiento e impulsar soluciones. Entonces, a partir de que hicimos una lona bien grande en Madrid, cuando había todo el debate de Madrid Central y las emisiones de los coches, que decía una hamburguesa de carne contamina tanto como un coche, y eso generó muchísima atención. A partir de allí ya no nos veían, ¿no?, como 2 chavalitos folclóricos y empezaron a leernos de otra forma y creyeron que podrían parar todo esto llevándonos a juicios. ¿Y al final? Aún estáis en ello, ¿no? Aún estamos en ello. Vale. Hay algo que también se comenta mucho. A ver qué se comenta. Sí, se comenta mucho, es obligatorio, y es qué pasa con el precio de Eura. ¿Qué pasa con el precio de Eura? Si no tuvieses que pagar los juicios y tal, ¿qué pasa con el precio de Eura en los supermercados? Hay gente que dice que es caro. Claro, comparado con productos de origen animal que tienen precios tan bajos, sin duda hay mucha oportunidad de mejora allí, ¿no? Y es lo que tiene de momento, ¿no?, con la escala que tenemos, el conocimiento científico que tenemos y la calidad de las materias primas que usamos, es de la única forma en la que podemos intentar hacer sostenible, que aún no lo hemos conseguido, la operación que tenemos. Pero también allí hay signos de optimismo, ¿no? Lo que le diría a la gente es paciencia y que apoye un desarrollo que va a llegar. Es interesante que la hamburguesa que acabamos de lanzar ahora, que decías antes, ¿no?, que es similar al pollo, pues tiene un precio recomendado de venta en los supermercados alrededor del 3,99. Entonces vamos dando cada vez más pasos para hacer nuestros productos más asequibles. Que al final, ¿no?, como bien decías, las legumbres están allí y las legumbres son muy baratas. Y claro, lo que nosotros necesitamos es tiempo para ir mejorando nuestra competitividad y nuestra eficiencia y escala para poder cada vez hacer más accesibles nuestros productos. Vale, has dicho, si no he entendido mal, que Eura no es rentable. ¿Te puedo preguntar cuánto factura Eura y a qué te refieres con que no es rentable? Actualmente los ingresos están alrededor de 38 millones de euros y de momento aún no generamos beneficio neto. Vale. Y aspiramos a poder hacer esto en 2028 y vamos camino hacia allí, ¿no? Y en cuanto a vuestra estrategia, ¿por qué decidisteis buscar financiación externa en lugar de a lo mejor intentar ser rentables desde el principio? O sea, ¿por qué elegisteis esa estrategia? Empezamos al principio con muy pocos recursos y con esta estrategia de ir avanzando, ¿no?, con los recursos que generábamos nosotros mismos. Y al final, por el que decidimos la entrada de inversores, sentíamos que la velocidad que requiere esta transformación tiene que ser tan alta que teníamos que subir las apuestas para poderlo hacer posible, ¿no? Y poder captar así inversión para poder generar
un equipo científico y tecnológico de primer nivel para poder generar la innovación que necesitamos, ¿no? Y gracias a ello pudimos traer talento de todo el mundo. Mucha gente no sabe que el 25% de la plantilla Neura está en I+D, y allí vamos generando nuevo conocimiento científico sobre cómo sacar más partido, principalmente a legumbres y grasas saludables y también microorganismos, para poder hacer generación de productos que puedan ser sucesores a los problemas que hay hoy, ¿no? Entonces, para hacer todo esto con la falta de acceso a subvenciones, etcétera, etcétera, requiere mucho capital. Vale. Sí, si invertís tanto en investigación y desarrollo es lo más caro, claro, la investigación. Vale, y en este aspecto también, ¿cómo conseguisteis convencer, por ejemplo, a Broncano, ¿no? A David Broncano o Busquets, el del Barça, para que se hicieran inversores? Un partido de fútbol y unos chistes. Sí, joder, es la combinación perfecta, ¿no? Para un sábado por la tarde. Exacto. Al final, creo que la industria de la carne vegetal emociona a mucha gente, ¿no? El poder seguir disfrutando de lo que a todos nos gusta, ¿no? Es que suena serio, ¿no? Suena, o sea, cuando hablas de nombres así, ya de gente tan potente. Rico y Rubio, y luego muchos fondos institucionales también nos apoyan, e incluso más de 10.000 personas son pequeños inversores también de Eura a través de equity crowdfunding, ¿no? Entonces, hemos querido impulsar un movimiento y queríamos sumar, ¿no?, personas referentes en la sociedad para que puedan llevar más lejos también el mensaje que tenemos. Entonces, les emocionaba mucho lo que estamos haciendo y decidimos dejarles espacio para que nos ayudaran a llevarlo más lejos. ¿Cómo ves Eura dentro de 5 años? ¿O cómo ves? Sí, mira, primero, ¿cómo ves? Y luego, ¿cómo te gustaría verla? O sea, primero la versión realista y luego la versión soñadora. Sí. Los emprendedores tenemos un punto ahí de optimismo naif. Entonces, las junto. En primer lugar, ¿los separas? Tengo un worst case y un best escenario, case, ¿no? siempre. Exacto, gracias. A ver, cuéntanos. No, algo muy relevante y en donde estamos en transformación es todo este conocimiento que hemos generado, ¿no?, de cómo sacarle más partido a legumbres y grasas saludables, nos va a permitir generar innovaciones que hace un tiempo era incapaz incluso de visualizar, ¿no? Ya tenemos cada vez más sucesores, ¿no?, que vamos a seguir mejorando constantemente en todas las variables que mencionábamos anteriormente, pero estamos también trabajando en productos totalmente nuevos que puedan ser como súper frecuentes, versátiles, mucho más baratas, e incorporando vegetales integrales también en esas formulaciones que hoy no sabría decirte ni el nombre, pero queremos como reinventar el tofu o el pollo para conseguir ser esa proteína diaria, ¿no?, ese alimento alto en proteína diaria de mucha gente. Y hay proyectos ahí muy emocionantes al respecto. Pero también reinventar otras categorías que hoy sí que entrarían en esos ultraprocesados que mueven negativamente la aguja a nivel de salud, ¿no? Y que ciertas formulaciones, ahora hechas principalmente con carbohidratos simples y con grasas saturadas principalmente, imagínatelas a partir de legumbres y grasas saludables, ¿no? Entonces, es muy interesante el conocimiento que hemos ido haciendo, que nos va a permitir ir moviéndonos, ¿no?, de una empresa que empezó haciendo innovación alimentaria en carne vegetal a poder llevar la proteína vegetal a que sea protagonista de la mejora de otras categorías alimentarias que la gente le está prestando más atención a día de hoy y que pueden ayudar a que coman más proteína vegetal. Y dentro de esto, ¿quiénes son vuestros principales competidores y qué os diferencia de ellos? Pues allí nuestros principales competidores es los incumbentes de la industria cárnica. Y allí lo tenemos muy claro, ¿no?, que son los productos que venimos a mejorar. Me refiero en el camino de, o sea, compañeros vuestros, digamos. Sí. Claro, es que si digo compañeros vuestros ya te estoy dando la respuesta. Es decir, dentro de alternativas vegetales, ¿quiénes son vuestros competidores y si os diferencia algo de ellos o no? Sí, como es una categoría a crear, nos gusta más este concepto de compañeros. Claro. Al final, los principales actores que hay, sobre todo en España, es multinacionales como Nestlé, o alguna cárnica, ¿no?, como Campofrío, que tiene
la marca de Better Balance y luego diferentes industriales que hacen marcas de distribución, ¿no? Para diferentes retailers. Y sí que Eura está consiguiendo liderar este mercado porque a nivel de calidad, tanto sensorial como valor nutricional y como también simplicidad de etiqueta, vamos un paso por delante, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de cómo hemos hecho una apuesta muy clara en innovación y, claro, solo nos dedicamos a esto, ¿no? Intentamos traer el mejor talento a resolver este problema y estamos totalmente obsesionados en ello. Vale. La gente tiene varias alternativas. ¿Por qué tiene que escoger Eura? Al final, que la gente elija lo que más le guste, animaría a la gente a que pruebe los productos que hay, pero creo que vale la pena apoyar Eura porque estamos comprometidos de verdad a mejorar, por un lado, ¿no? el sistema alimentario, a que deje de ser una fuerza de destrucción y de externalidades a algo más positivo y ayudar a la gente que siga disfrutando de lo que le gusta, ¿no? consiguiendo alargar su vida, reducir el riesgo de enfermedad y mantenerse joven lo más tiempo posible, ¿no? Entonces, hemos estado caminando o demostrando con hechos que esta es nuestra prioridad y lo vamos a seguir haciendo sin descanso, ¿no? ¿Lo vais a seguir haciendo sin descanso? Es rotundo. Sí, yo veo esto por décadas. Esto es un inicio de algo muy emergente. Claro, es que me impresiona porque 5 patronales cárnicas contra 2 personas que facturan 38 millones me parece un poco utópico, la verdad. No sé. Una cosa es lo que consigamos que pase, pero el seguir en el camino nos van a tener que quitar para que no caminemos. ¿Qué consejo le darías a un nutricionista que está emprendiendo y quiere lanzar un proyecto así? Un nutricionista que está emprendiendo, quiere emprender y quiere lanzar un proyecto, te escucha, por ejemplo, y dice, ostras, pues yo quiero tener mi propio proyecto de esto y lanzarlo también. ¿Qué consejo le darías según todo lo que has vivido? No existen varitas mágicas para hacer que algo funcione. Lo más probable es que no funcione y eso muestra la estadística, ¿no? Que en los 4 años más del 96%, 98% de los negocios han cerrado. Entonces creo que ahí lo más importante, porque que una empresa tire adelante es una anomalía estadística, es plantearte mucho el para qué y por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque tiene que motivarte mucho aquello que haces y tiene que ser algo muy intrínseco para que te permita superar, ¿no? todas las barreras y todos los obstáculos de todas las cosas que van a salir mal en el camino y eso no te tire para atrás. Entonces diría, ostras, reflexiona muy bien lo que quieres y si lo tienes claro, pues inténtalo porque aprenderás. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tus respuestas a todo este bloque. La verdad que te hayas abierto tanto y te hayas enfrentado a todas, no hayas olvidado ninguna, pues de verdad, tanto las personas que te están viendo como yo, pues te lo agradecemos de corazón. Y antes de pasar al último bloque, pues me gustaría proponerte un pequeño juego, ¿vale? Vamos a ello. Me tienes que decir... Hemos venido a jugar. Sí, efectivamente. Me tienes que decir solamente sí o no a las siguientes afirmaciones sin contexto, ¿vale? Es decir, si las aceptas o no las aceptas. ¿Vale? Si las acepto... Sí o no. O sea, vale. Yo te voy a decir una proposición y tú dices sí o no. Vale. Lo primero que te venga a la cabeza. Venga. En primer lugar, jamón ibérico, 5 Jotas en los menús escolares. No tiene mucho sentido. O sea, no. No. Vale. No me des contexto, que no. El término carne vegetal. Literal. Sí. ¿Eso os ha traído problemas también? También. Sí. Huevos de gallinas felices y camperas. No. ¿Quieres dar contexto? Sí. Al final, esta industria niega esa individualidad y felicidad cuando está usando a los animales. Entonces... hay mejores soluciones para poder conseguir lo que se busca en un huevo sin todas estas externalidades para los animales y para la salud humana. Siguiente, la sección de charcutería en los supermercados. Sí, para transformarla. ¡Ay, ya das contexto ya! Vale. Siguiente, comer lentejas cada día. Sí. El real fooding. A alguien le tenéis que caer mal, ¿vale? O sea que venga. Exacto. Y sin contexto.
No, venga, no. Puedes dar contexto si quieres. Al final no es el filtro más eficaz, ¿no?, que decíamos anteriormente para poder conseguir los objetivos de la salud. Eura con sabor a cordero. ¿Por qué no? Si lo hace otro, porque tenemos muchas cosas que hacer. Queso vegano que no funde. Mejor que exista que no. La leche de avena a 3 euros el litro. Nos gusta más económico, ¿no? Broncano como inversor de una empresa de carne vegetal. Sí. La hamburguesa de ternera a 2,99 euros en una gasolinera. No refleja el precio real. Una dieta 100% vegetal sin suplementos. No. Levantarte cada día a las 6 de la mañana para cambiar el sistema alimentario. Depende del día. O sea, no. No. Vale. Ahí el propósito es... volver a montar una startup desde cero en 2025. Sí. No me lo esperaba esta. Estar 5 minutos en un matadero para que la gente entienda por qué existe Eura. Sí. Muy bien, pues has superado el juego. Vamos con el último bloque y es precisamente relacionado con esta última frase, ¿no? Yo, pues, animo a la gente a que vamos a hablar de sufrimiento animal y de la parte más ética, y sí que es cierto que animo a la gente a que pueda escucharlo con una mente abierta y que cualquier duda que tenga o cualquier cosa que quiera decir, pues que la pueda dejar en los comentarios sin ningún problema, ¿vale? Los primeros que deberían estar abiertos pues serían las personas de Eura, así que os invitamos a escucharlo. Primera pregunta que parece obvia, pero quizá no es tan obvia. ¿Es Eura mejor para reducir el sufrimiento animal que la carne? ¿Por qué no te parece tan obvia? No es que no me parezca tan obvia, sino que a los ojos de lo que yo veo no es tan obvia. ¿Por qué? Porque entiendo. las cosechas también matan animales, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Matan animales y entonces se matan muchos más animales para producir soja que disparar a un animal y comértelo y que te dé carne todo el año, 10 años o no sé lo que es lo que dicen. Entonces, buena falacia ahí. Creía que me lo dirías porque, claro, si Eura está consumida por una persona vegetariana o vegana, no está sustituyendo y, por lo tanto, no reduce el sufrimiento animal. No, yo creo que la preocupación de la gente va más porque mueren más animales en cultivos y tal que para producir carne. Al final, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? La mayoría de cultivos en el mundo se están utilizando para alimentar a los animales, ¿no? Y allí, además, puede haber métodos, ¿no?, que puedan ir previniendo y reduciendo esas acciones, pero seguro que no lo evitas cuando estás consumiendo un producto de origen animal. Así que si te preocupa esto, además la mejor decisión es comer más vegetales porque se va a utilizar menos tierra y, por lo tanto, este tipo de accidentes van a pasar menos veces. Vale. La gente lo que ve normalmente es que para producir carne, lácteos o huevos, pues ve que los animales están bien cuidados y que pues, los responsables, ganaderos y tal, dicen que los tratan como sus hijos. ¿Qué hay de realidad en la producción de carne, huevos, lácteos, si es que no es esa la realidad, la imagen que proyectan? Al final, creo incluso yo mismo tengo mucho desconocimiento de las prácticas reales, pero creo que al final es fácil entender, ¿no?, lo que se puede vivir allí cuando entiendas la magnitud de todo ello, ¿no? ¿Cuántos pollos crees que se matan al día en España? 48 millones, ¿no?, de españoles. 48 millones de pollos al día. Creo que son... No lo sé. No, hace muchos años que no miro esas 2 cosas. millones. 2 millones al día. Al día. Para España. O sea, no para... Entonces, claro, una granja pequeña de pollos, por ejemplo, hablamos de 5.000 pollos. Una granja grande, 100.000 pollos. Entonces, claro, allí... No dan los números, ¿no? Eso de que cada persona puede matar un solo animal y comérselo, no dan los números, si no, no serían 2 millones al día. Estamos hablando de más de 600 millones. Claro, luego se comen carne de muchos más animales también, pero que ponía este ejemplo porque es números muy altos, ¿no? Y cuando incluso miras granjas pequeñas son 5.000 pollos, ¿no? Las grandes 100.000 pollos. Entonces no hay ninguna individualidad posible, ¿no? Ya se acepta que haya entre un 3 y un 10% de bajas, ¿no? Son ciclos, por ejemplo,
que duran alrededor de 43 días, que no se limpia, ¿no? Los animales viven allí con sus propios excrementos. Cuando entras en esos lugares cuesta muchísimo ya respirar. Entonces, claro, por la numérica que hay, ¿no? De toda la carne que se consume, los intereses de evitar el sufrimiento y tener el máximo bienestar posible no forman parte de la industria, aunque al final la gran pregunta sería cuál es la forma ética, ¿no? De acabar con la vida de alguien que tiene interés en seguir disfrutándola. Vale, ¿cuál es la diferencia entonces entre matar cerdos en el matadero, recolectar huevos y matar bichos en las cosechas? Al final, que los animales que mueren en las cosechas son por causas indirectas, ¿no? Cada vez que estás eligiendo un trozo de carne, había alguien allí que quería seguir viviendo, ¿no? Y todo esto parte de sesgos culturales que tenemos, porque la mayoría de personas no comerían carne de perro, ¿no? Y al final en China pues existen granjas para que la gente se los pueda comer. Entonces hemos decidido, ¿no? Tenemos un sesgo cultural donde no estamos considerando esos intereses fundamentales que decíamos antes, en no sufrir de otros animales, pero que comparten con nosotros y con los perros que consideramos. Claro, vale, la muerte es parte de la vida, pero si tuvieras que explicar a la gente cómo viven los animales que luego pues, nos comemos, ¿no? Las vacas, los cerdos, los pollos, ¿podrías describir brevemente cómo es la vida de esos animales? Cuando me haces esa pregunta siento la responsabilidad de explicar una realidad que es que seguramente no soy ni capaz de conocer y entender bien por el infierno, ¿no? Que muchas veces he visto que supone para los animales, ¿no? Es buena esa, ¿eh? Porque incluso explicándolo, incluso puede banalizarse hasta sin querer, ¿no? Al final creo que tiene mucho que ver para mí conceptualmente lo que decía antes, ¿no? La numérica es tan relevante que la individualidad que existe está totalmente negada, ¿no? Y animales que podrían vivir hasta 20, 40 años, 7, 10 años, ¿no? Son engordados muy rápidamente y se llevan al matadero muy jóvenes, ¿no? Y es muy relevante aquí, antes que me preguntabas por lo natural, es como toda la modificación genética que ha habido en estos animales para acelerar su metabolismo, ¿no? Es sorprendente la cantidad de huevos que, por ejemplo, puede poner una gallina ponedera y que se va a desnutrir durante su vida, aparte de la dieta que tiene, ya por su propio metabolismo, ¿no? Los pollos broiler, ¿no? Que muchos de ellos que viven solo 43 días ya no aguantan su propio peso. Entonces, han sido animales genéticamente modificados para acelerar muchísimo su metabolismo y ser vistos como máquinas de producción de carne, y toda su vida va orientada a ello. Entonces, claro, todo lo que es un animal enfermo no se tiene en cuenta, es normal y diario muchas patologías de estos animales, y todo esto, aparte de haber sido testigo, ¿no? En granjas de situaciones distópicas que viven los animales, es muy interesante escuchar a la gente que tiene santuarios de animales, que rescata animales que vienen de esas situaciones y, por ejemplo, cada vez que llevan gallinas, por ejemplo, tienen las patas quemadas y con úlceras por estar tanto tiempo, ¿no? Con sus propios excrementos y orinas. Entonces el sufrimiento está muy vinculado a ese tipo de vidas para acabar todas, ¿no? En el matadero para algo que no necesitamos. ¿Vosotros habéis medido qué impacto, o habéis cuantificado de alguna manera qué impacto tiene el cambio a Eura en cantidad de vidas o en ahorro de sufrimiento? Aquí, claro, el tipo de consumo que pueda tener alguien modifica mucho estos números, ¿no? Porque si alguien va al KFC y pide alitas, ¿no? La numérica que hay ahí de pollos es muy alta. Sí que me suena leer, ¿no? Estadísticas que dicen que una persona que deja de consumir animales está salvando más de 100 vidas al año teóricas del consumo. Pero lo que sí que me parece muy interesante, ¿no? Y para mí es una gran métrica, es cuánta gente, ¿no? Que no es vegetariana ni vegana nos está consumiendo, ¿no? Porque esto es un paso más hacia ir haciendo que más personas empiecen a considerar a los animales, su salud y el medio ambiente en las elecciones que toman. ¿Es mejor comer menos carne y de calidad que productos vegetales industriales?
Pues con todo lo que hemos visto, ¿no? Para los objetivos de la salud, no lo es. Para el clima, no lo es. Para el impacto en la naturaleza, no lo es. Para los animales, no lo es. Entonces, es muy interesante aquí como tenemos algo que es un win-win-win-win-win-win, ¿no? Y por eso creo que es algo que vale tanto la pena seguir haciendo, y te decía todo lo que decía, ¿no? Porque es muy claro cómo forma parte como una solución a grandes retos que tenemos. Así que la respuesta es obvia. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por todas las respuestas. Ya te digo otra vez por viajar hasta aquí, por atendernos, por haberte abierto tanto en preguntas incluso pues comprometidas. Y lo siento mucho si te he comprometido en alguna situación. Me han encantado. Pero bueno, creo que la gente pues tiene esas preocupaciones que yo he visto y oye, pues que os enfrentéis y las atajéis, pues de verdad que os lo agradecemos todos por la información. Y sí que me gustaría que para terminar pues puedas dirigirte o bien a la cámara o a mí y des un último mensaje que quieres que la gente se quede después de tu paso por Fit Generation. Pues espero haber estado a la altura de tus respuestas. Admiro mucho lo que estáis haciendo y pudiendo darle valor, ¿no?, a la interpretación de la evidencia científica cuando hablamos de todos estos temas. Así que es un honor para mí estar aquí. Y animaría a la gente a que probara el cambio, porque es evidente, ¿no?, cuando escuchas todo lo que decimos, pero luego cuando lo pruebas, wow, es que emociona. Entonces, animaría a la gente, ¿no?, que es escéptica a que lo pruebe y que se anime a enviarnos cualquier pregunta que se le haya quedado, que estaremos encantados de aclararla. Y algo que me parece muy interesante es a veces se analizan ciertas cosas en fotos estáticas, pero lo que más me emociona de esta industria es todo lo que viene por delante. Porque cuando voy al laboratorio y veo todo lo que estamos haciendo, ostras, que tenemos al equipo, por ejemplo, explorando, ¿no?, cómo hacer upcycling de residuos de productos alimentarios para poder, a partir de ellos, generar productos del futuro, ¿no? O cómo hacer texturas a partir de la fibra dietética y poder generar este tipo de texturas o jugosidades, imagínate, a partir de fibra, ¿no? Entonces, la carne vegetal tiene mucho sentido porque pone, ¿no?, en el humano y en la capacidad de los humanos en cómo mejoramos algo que le gusta a la gente, ¿no? Entonces, por eso le diría a la gente, ostras, abrámonos a la posibilidad, probemos lo que ya es hoy. Si alguna vez alguien probó Eura y no le gustó, le recomendaría que lo pruebe de nuevo porque vamos mejorando los productos continuamente y durante este año incluso los productos más vendidos que tenemos los vamos a seguir mejorando a nivel de salud y nutrición. Y esto es lo más guay, ¿no?, que somos capaces de ir optimizando coste, bajando incluso precio, mejorando sabor, impacto medioambiental y impacto en la salud gracias al avance del conocimiento de la humanidad. Pues con este mensaje de Marc nos despedimos. Recordad que tenéis sus redes sociales en la descripción del vídeo y por mi parte, pues nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo y adiós.